Amigos, bienvenidos, qué alegría. El día de hoy vengo con una receta bien especial, muy sencilla, pero que me han sugerido algunos de mis seguidores, y es cómo hacer conserva de frutas o mermelada de una manera fácil y sencilla, y ante todo poder conservarla por un largo tiempo. Cuando nuestros productos se ponen tan costosos, eso nos va a ayudar muchísimo. Así es de que vamos a comenzar, pero recuerden que me gusta alegrar el día, salir de la monotonía. Entonces vamos a empezar desde cero para integrar toda la cadena. Acompáñenme. Y como mi canal es un canal incluyente, primero que todo vamos a apoyar a nuestros humildes cultivadores del campo. A ver, la fresa y la mora, a ver si. Bueno amigos, una vez ya acá con mi producto, como ustedes vieron, apoyando a mi agricultor humilde, voy a proceder, ya también les dije cómo es que esterilizamos los frascos para reutilizarlos y ayudar al medio ambiente. Voy a proceder a limpiar mi fruta quitándole todas las partículas, aplicándole un desinfectante para alimentos que conseguimos en cualquier supermarket, almacén de cadena, y vamos con el proceso de esta preparación tan sencilla, mermelada de fruta. Luego de que las desinfecté y las arreglé, ustedes deciden si se colocan guantes o no, pero a mí me gusta interactuar muy bien con mis alimentos. Entonces, voy a aplicar este chorrito de agua hirviendo, que llamo yo escalfar mi mora. Algunos dirán, no, pero ¿cómo así se pierden los nutrientes? No, amigos, este es un toque secreto que me enseñó alguno de mis ancestros para bajar un poco la acidez, y es solamente un pringue. Y ahora sí, vamos para la cazuela. En mi cocineta, con mi flama en alto, voy a prender acá a la 1 y voy a prender acá a la 2. En una voy a llevar mi mora y en la otra mi fresa. Voy a colocar medio pocillo de agua a mi mora, medio pocillito, un poquito, algo más, y le voy a aplicar también medio pocillito de azúcar. Yo sé que muchos dirán que mucha azúcar, y la verdad es que la fruta en sí trae ya fructuosa, que se convierte, o digamos, es también como si fuera azúcar. Pero recuerden que mientras nosotros no tengamos una dieta establecida por un especialista, pues podemos consumir algunos azúcares medianamente y no nos va a hacer daño. Eso sí, pues debemos tener cuidado. Voy a depositar acá en esta que le coloqué más agua mi mora, y la voy a dejar que cocine aproximadamente de 20 a 25 minutos. Vamos mirando. Y en mi fresa yo tengo la opción de aplicarla entera y luego triturarla con mi triturador o mi licuadora manual de torre, y la voy a convertir en una mermelada más tersa. Pero a mí me gusta que sobre todo los niños, porque si se quedan hasta el final van a ver que a mí me gusta utilizar este producto con los niños, que tuve mucha experiencia y sé que, es más, a los mismos adultos nos va a gustar mucho. Si todo no es totalmente mermelada tipo jarabe, sino que si encontramos pedacitos de fruta, esto nos va a traer mucha mejor sensación a nuestras papilas gustativas en nuestra boca al masticar los alimentos. Entonces la vamos a dejar también. A la fresa le coloqué menos agua, amigos, porque la fresa suelta más líquido, y como les digo, de 20 a 25 minutos, y luego decidimos si la procesamos triturándola más o así. Como pueden ver, nuestra mora ya duplicó el agua y el almíbar, y la verdad es que le voy a bajar un poquito la flama porque va a ser de 20 a 25 minutos. Y mi fresa, mira, a pesar de que le coloqué muy poquita agua, ya ha triplicado, y esa era la idea. Ya no le debemos colocar tanta agua. Le voy a colocar una ramita, un palito de canela, ambas, porque eso me da más sabor. Recuerden que, como siempre les digo, ustedes deciden qué le colocan y qué no. Y una pizca de sal a cada una, que además es como un conservante natural. Yo sé que mucho respeto de los ingenieros de alimentos que me van a decir que eso no es un conservante, pero acuérdense que nuestros ancestros desde siglos pasados, años pasados, todo lo protegían con sal.
por ejemplo la carne, la salaban y les duraba mucho más tiempo. Entonces seguimos el proceso y luego vamos a ver cómo es que yo les muestro la forma de conservarlo por mucho más tiempo en empaque al vacío, muy sencillo. Lo que hago ahora es ayudándome con mis pinzas, ya que este está caliente todavía. Los voy a rellenar mis frascos, dejando eso sí de que haya un espacio, o sea, que no llegue totalmente hasta la parte de arriba, sino que quede aproximadamente un dedo de distancia del llenado de mi frasco, mis amigos. Y luego hay dos formas. Una forma es que las voy a tapar muy bien mis frascos. Eso sí, sin utilizar tapas, como les digo, si reciclamos sin utilizar tapas que hablamos en el pasado, maltratado con un cuchillo o con cualquier metal con el que lo hayamos forzado para abrir, ya que eso nos da oportunidad de que lo hayamos dañado la tapa. Pueden conseguir las tapas nuevas y se nos puede entrar una bacteria. Tapamos muy bien, está un poquito frío, limpiamos el residuo que nos quedó alrededor y muy sencillo, amigos, lo vamos a depositar aquí boca abajo. Cuando él se enfríe, más o menos calculando 20 minutos, le recomiendo rotularlo, le damos la vuelta y ya al dar la vuelta automáticamente se crea la cámara de empaque al vacío. Procedemos ahora con nuestra mora, que también la vamos a llenar. Si aguantamos la temperatura del frasco de vidrio, la llenamos, también lo tapamos, como les digo, no totalmente hasta arriba, limpiamos la superficie y yo lo voy a llevar acá a mi ollita que tengo, los voy a introducir, que el agua los cubra un dedo arriba de donde está la parte final, y lo vamos a dejar hervir de 15 a 20 minutos y lo mismo, se va a formar la cámara de sellamiento y eso nos garantiza que mínimo de 2 a 3 meses nos puede durar el producto. Eso sí, recomiendo rotularlo y recuerden que después de abierto el producto para consumo, que la idea es que no tengamos que durar tanto tiempo con el alimento destapado, lo consumamos en el menor tiempo posible y siempre guardado en nuestra nevera, en nuestro cuarto de frío. Ahora, si se quedan hasta el final, amigos, vamos con el proceso de que vamos a hacer nuestros waffles para unas onces o un desayuno de nuestros chiquis, o por qué no de nosotros también los adultos. Eso sí, me faltó recomendarles que al hervir, para que nuestros frascos no se rompan ni se vayan a chocar, podemos colocar en el fondo de la olla un pañito sencillo de los que utilizamos en cocina para alimentos. Y listo, amigos, enfriamos, rotulamos y así en un lugar de nuestra pequeña o grande alacena, en la oscuridad, de 1, 2 hasta 3 meses nos pueden durar. Entonces miremos, para nuestros pancakes o nuestros waffles podemos hacer también la mezcla artesanal sin necesidad de comprar productos ya preparados industrialmente, y así de esta forma nuestro desayuno para los más pequeños o los adultos, o un compartir con nuestra mermelada artesanal que hemos reservado en nuestros frascos que reciclamos, va a ser espectacular. Así que acompañen. Y es muy sencilla mi preparación artesanal para estos waffles o pancakes. Aquí tengo mi bol, tengo un batidor manual de globo, aquí tengo 70 gramos de azúcar normalita, blanquita. No se preocupen, de todas formas yo les dejo los ingredientes ahí en la cajita de descripción. Tengo estos 70 gramos de margarina que previamente he derretido y he enfriado.
y con mi batidor de globo voy a incorporar estos 3/4 de taza de leche normalita para este desayuno con mis mermeladas artesanales, bien nutritivo y bien saludable. Mezclo muy bien y ahora aquí por mi colador de aluminio tamizar. Recuerden que tamizar es pasar por el colador para que evitar los grumos que se me pueden formar. Vuelvo y les repito, no se preocupen por los ingredientes, que ahí se los dejo en la cajita de descripción, y le voy a agregar estos 15 gramitos de polvo de hornear, que va a hacer que mis cakes queden mucho más esponjosos, y rápidamente lo que hago es tamizar. Le agrego también esta media cucharadita de esencia de vainilla, que también le da un sabor, un aroma muy espectacular. Le voy a agregar una pizca de sal para estabilizar los sabores y le agrego estos 2 huevos con yema y clara completicos y termino de mezclar muy bien. Miren cómo de esta forma me queda esa mezcla muy esponjosa, muy elástica, de tal forma que al yo levantar mi batidor de globo caiga fácilmente. Vamos a mi cocineta y seguimos el proceso. Y aquí ya en mi cocineta yo les puedo mostrar cómo puedo hacer mis pancakes artesanales fácilmente en mi cocineta. Flama alta, la bajo a medio, coloco mi sartén y voy a colocar con mi brochita un poquito de aceite, el que ustedes quieran, y con mi cucharón de mi mezcla voy a tomar una porción, la voy a depositar en todo el centro, miren amigos, y de esta forma podré obtener un pancake para los más pequeños o para los adultos, artesanales, sanos y saludables. Dejo que dé cocción bien para poder dar la vuelta. Aquí mi pancake ya me muestra que está listo para dar la vuelta. Me puedo ayudar con una espátula de estas de silicona para voltearlo, o también, si tengo un poquito de experticia, simplemente le damos la vuelta, lo doramos y así vamos completando lo de este desayuno saludable y nutritivo: pancakes con frutas, quesos y mermelada artesanal. Retiramos, vamos reservando hasta que completemos. Y así, de esta manera, tendremos un desayuno saludable, sano, para los más pequeños y los grandes también. La mermelada artesanal, más de un mes sellada, y nuestra fruta está totalmente para estos deliciosos pancakes. ¡Qué delicia! Y con el queso, con la fruta, con la miel de abejas, espectacular para que ustedes armen su propio menú saludable. Buen provecho. Eso sí, obviamente después de abierto el recipiente, les recomiendo a la nevera y consumir en el menor tiempo posible, como todo producto.